Es muy importante enfocar el sexto mandamiento que prohíbe realizar actos impuros de manera positiva, y por ello habrá que hacer hincapié, como lo haremos en esta sesión, en la virtud de la castidad, que, como iremos viendo, tiene un enfoque positivo que conduce precisamente al amor, al verdadero amor, que es una condición de perfeccionamiento de toda persona humana. El tema es entonces el sexto mandamiento, que se enuncia con estas palabras: no cometerás adulterio, aunque sabemos que en sentido más amplio incluye no cometer actos impuros. La llamada de Dios al hombre y a la mujer a crecer y multiplicarse, como aparece en el Génesis, ha de leerse desde la perspectiva de la creación, a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que distingue a la persona humana de los animales. Solo el hombre, solo la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso la generación humana no es algo puramente biológico, sino que, como dice el catecismo, afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. No es solamente un ejercicio corpóreo, sino que incluye a la persona en su totalidad. Por esta razón, la sexualidad humana es esencialmente distinta a la sexualidad del animal. Dios es amor, como dice San Juan, y su amor es fecundo, crea vida. La criatura humana participa de esta fecundidad de Dios mediante un específico acto de amor entre un hombre y una mujer. El acto amoroso generativo exige la participación de todas las dimensiones de la persona: la corporeidad, los afectos y el espíritu en su conjunto. Por eso Benedicto XVI señala que si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario, añade Benedicto, repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. Quiere decir, pues, que el hombre incluye en su estructura el espíritu y el cuerpo. Y a la hora de analizar el tema de la sexualidad, es muy importante ver esta doble dimensión que constituye una unidad en la persona: la parte espiritual y la parte corpórea. El pecado original rompió la armonía del hombre consigo mismo y con los demás. Esta fractura ha tenido una repercusión particular en la manera de vivir la sexualidad. Antes de la caída del pecado original, todo estaba ordenado. Después de la caída, por sus consecuencias, se produce una fractura en esa armonía, en ese orden. Y esa fractura en el orden de la sexualidad oscurece en la inteligencia el nexo inseparable entre las dimensiones afectivas y generativas de la unión conyugal, y a la vez dificulta el dominio de la voluntad sobre los dinamismos afectivos y corporales de la sexualidad. Es decir, se produce como efecto negativo por el pecado original un oscurecimiento de la inteligencia y un debilitamiento de la voluntad. Y esto también ha oscurecido el alto sentido antropológico de la sexualidad, que pues muchas veces no se ve este sentido
antropológico, lo mismo que su dimensión moral. Frecuentemente queda oscurecida pues por efectos de ese pecado original. En el contexto actual es importante distinguir una legítima reflexión sobre el género de la ideología de género. Son dos cosas distintas. La primera, la reflexión sobre el género, apunta correctamente a superar las diferencias sociales entre el hombre y la mujer. Propugna una superación de las discriminaciones injustas, algo que afortunadamente en lo que se ha ganado terreno, pero que todavía resta mucho por conseguir suprimir esas diferencias que pueden ser injustas al valorar y al considerar al hombre y a la mujer en la sociedad. En cambio, la ideología de género promueve una visión de la persona humana y de su sexualidad incompatible con la revelación cristiana, porque separa el sexo biológico del género. Y habla ya no de dos sexos, sino de muchos géneros, como sabemos. La necesidad de purificación y maduración que exige la sexualidad redimida por Cristo no supone una consideración negativa de este don que el hombre y la mujer han recibido de Dios. Es un don, la sexualidad, recibido de Dios, que tiene un enfoque, y hay que verlo siempre así, eminentemente positivo, como se irá subrayando a continuación. Implica la necesidad de sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. En esta tarea juega un papel fundamental la virtud de la castidad, en este proceso de saneación y de orientación positiva de la sexualidad. La vocación a la castidad. El catecismo habla de vocación, es decir, llamada de Dios a la castidad, porque esta virtud es parte esencial de la vocación al amor, al don de sí con el que Dios llama a cada persona. Dios nos llama a amar y la castidad es parte esencial de esa vocación al amor. La castidad hace posible el amor en la corporeidad y a través de ella. La sexualidad humana atraviesa todas las potencias, no está solamente situada en el nivel biológico, desde lo más físico y material a lo más espiritual, coloreando las distintas facultades según lo masculino y lo femenino. Influye, por tanto, la sexualidad en la inteligencia, influye en la voluntad, etc. La virtud de la castidad no es simplemente un remedio contra el desorden que el pecado origina en la esfera sexual, es mucho más. Es una afirmación gozosa, algo positivo. Permite amar a Dios y a través de él a los demás hombres con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, como lo ha dicho Jesucristo. San José María advierte en esta misma línea que la pureza es consecuencia del amor con el que hemos entregado al Señor el alma y el cuerpo, las potencias y los sentidos. Y añade, no es negación, es afirmación gozosa. La virtud de la castidad forma parte de la virtud cardinal de la templanza. La templanza que lleva a la moderación de nuestras inclinaciones, como virtud cardinal, incluye a la virtud de la castidad como parte suya. El catecismo señala que la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. Es otra manera de subrayar que la sexualidad no se refiere solo a la parte biológica, sino a la totalidad de la persona, y precisamente la
castidad, en esa misma dirección, fomenta y favorece la unidad interior de la persona, en el sentido completo. Es importante, al hablar de la castidad, explicar la estrecha relación entre la capacidad de amar, la sexualidad y la procreación. De otro modo, podría parecer que se trata de una virtud negativa. Se trata de comprender que lo que se busca es encauzar la sexualidad positivamente. ¿Hacia dónde? Pues hacia el bien de la persona, considerada como un todo. En palabras del catecismo, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. Tener dominio de nuestras propias inclinaciones para hacer buen uso de nuestra libertad. Y añade el catecismo, la alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. El dominio personal, el autodominio, el dominio de sí, es precisamente una manifestación de libertad y a su vez es algo que nos hace libres, porque permite guiar la conducta en la dirección que se quiere guiar y no en la dirección que mandan las pasiones o las malas inclinaciones. Es difícil, ciertamente, vivir siempre sin la ayuda de la gracia, la ley moral natural y por tanto la castidad. Vivir la castidad con las solas fuerzas humanas es muy difícil. Se necesita recurrir a la ayuda de la gracia, que es esa fuerza que Dios nos otorga para poder vivir esta virtud. Así lo dice el catecismo, la castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Por tanto, lo que se está subrayando aquí es la necesidad de contar con la acción de Dios en nuestra vida para poder vivir esta virtud de la castidad. La caridad es la forma de todas las virtudes, dice el catecismo, y es una idea pues muy conocida, de que la caridad, diríamos, modela todas las virtudes, les da su sentido. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. La castidad formada por la caridad aparece como donación de la persona, entrega. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. No es simplemente un dominio de autocontrol, sino que es un dominio para darse, para donarse. La educación a la castidad es mucho más que la educación sexual, por lo tanto. Está reducida la educación sexual a proporcionar información sobre los aspectos fisiológicos de la reproducción humana. En cambio, la verdadera educación a la castidad ayuda a reflexionar sobre los valores personales y morales que entran en juego en las relaciones afectivas. Fomenta ideales grandes de amor a Dios y a los demás. Ayuda a superar el egoísmo y la tentación de encerrarse en uno mismo. Tiene pues esta educación de la castidad, este enfoque, una vez más lo digo, positivo. Los padres, lógicamente, tienen una responsabilidad muy grande para formar a los hijos en esta virtud. Son los primeros y principales maestros en la formación de la castidad de sus hijos.
han de trabajar activamente junto con otras familias para que la educación sexual y afectiva que se imparte en los centros educativos sea acorde con una adecuada antropología, es decir, acorde con la ley natural. ¿Qué medios existen? Se puede echar mano de ellos para vivir esta virtud de la castidad. Son diversos. La oración, que nos lleva a pedirle a Dios con humildad que nos conceda esta virtud. Dice San José María, la santa pureza la da Dios cuando se pide con humildad. La frecuencia de sacramentos en los que recibimos la gracia de Dios que nos fortalece. Tener una vida equilibrada. Las diferentes dimensiones de la persona, trabajo, descanso, relaciones sociales, que esté en armonía. Esa vida equilibrada favorece vivir la virtud de la castidad también. Pensar en los demás, porque ordinariamente se falla a la castidad por egoísmo. En cambio, cuando se piensa en los demás, se va en el camino correcto. La devoción a María Santísima, Mater Pulcre Dilectiones, Madre del Amor Hermoso. Otros medios que ayudan, la moderación en la comida y en la bebida, que favorecen ese dominio de sí. El cuidado de los detalles de pudor y de modestia en el vestir, etc. Evitar lecturas, imágenes, videos que pueden presentar contenidos inconvenientes, contenidos que desvían del orden de la castidad. Y contar con la ayuda de la dirección espiritual, donde se puede recibir un acompañamiento que favorece claramente el modo de orientar la vida acorde con la virtud de la castidad. Es una virtud, la castidad, eminentemente personal, que a la vez implica un esfuerzo cultural, dice el catecismo, porque el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad están mutuamente condicionados. Es muy claro cuando el ambiente social favorece esta virtud, a diferencia de cuando el ambiente está en el sentido contrario, pues hace muy difícil o hace más difícil vivir la castidad. Concluye el catecismo que es un derecho recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Esta virtud se vive de manera distinta dependiendo de la vocación recibida. Concretamente, las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal en el matrimonio. Las otras personas practican la castidad en la continencia. Palabras también del catecismo. La unión sexual está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Para eso, Dios ha otorgado la sexualidad y la posibilidad de engendrar hijos, para que la unión sexual se ordene al amor conyugal, es decir, que se viva dentro del matrimonio entre el hombre y la mujer. Juan Pablo II dice que se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Es decir, que en el matrimonio, el acto conyugal, la unión sexual, es una expresión de amor. Tiene que estar vivida en este contexto, como una manifestación del amor y como un medio también de crecer en el amor. La grandeza del acto por el que el hombre y la mujer cooperan libremente con la acción creadora de Dios, es decir, el acto conyugal,
exige unas determinadas condiciones. Una es que no se deben separar voluntariamente las dimensiones unitiva y procreativa de dicho acto, cosa que ocurre en la contracepción, donde se pretende tener la unión sexual privando el acto de la procreación, de la posibilidad de la procreación. Pero lo mismo ocurre en la fecundación artificial, donde no hay acto sexual, se busca la procreación sin el acto sexual y por lo tanto se produce una ruptura entre esas dos dimensiones, la unitiva y la procreativa. El placer, por otra parte, que se deriva de la unión conyugal, evidentemente es algo bueno y querido por Dios. La dimensión procreativa solo puede actualizarse de modo verdaderamente humano a través del acto conyugal. La dimensión unitiva y afectiva propia de este acto puede y debe manifestarse de muchos otros modos. Es decir, que los esposos, además del acto conyugal, han de fomentar el amor entre ellos de muchas maneras. Si por condiciones de salud o de otro tipo los esposos no pueden realizar la unión conyugal o deciden abstenerse temporalmente o de manera definitiva en situaciones especialmente graves, del acto conyugal pueden y deben, dice el Papa Francisco, continuar actualizando ese don de sí que hace crecer el amor. Es decir, que cuando por la razón que sea no hay acto conyugal, el amor debe seguir creciendo a través de muchas otras maneras de manifestarse y de entregarse mutuamente a los esposos. El Hijo de Dios, al venir a este mundo, ha querido elegir para sí una vida de celibato. En su predicación ha ofrecido distintas indicaciones que nos ayudan a descubrir la belleza del matrimonio, a no perder de vista su carácter provisional y relativo, porque el mismo Cristo dijo que cuando resuciten ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, serán como ángeles en el cielo. Por tanto, el matrimonio, en ese sentido se puede decir que tiene un carácter provisional y relativo, porque pues, su vigencia, diríamos, está mientras se viva en la tierra. Dios llama a la mayoría de las personas a encontrar la santidad en el matrimonio. Pero quiere elegir algunos para que vivan su vocación al amor en el celibato apostólico. Siempre será una minoría la que recibe esta vocación. El celibato que implica la continencia. Esto no significa en ningún modo la exclusión del amor o de la afectividad. Quien está llamado por Dios para vivir el celibato apostólico se entrega la donación que se hace libremente a Dios de una posible vida conyugal, capacita para amar y donarse a muchas otras personas, ayudándoles a encontrar a Dios, que es la razón de dicho celibato. El celibato tiene esta finalidad: entregarse a Dios y ayudar a otras personas a que encuentren a Dios. Este modo de vida, el celibato, ha de ser considerado y vivido como un don, es decir, como un regalo de Dios, una gracia. Aunque la santidad se mide por el amor a Dios y no por el estado de vida, célibe o casado, la Iglesia enseña que el celibato por el reino de los cielos es un don superior al matrimonio. Así está declarado en el Concilio de Trento. No quiere decir que el célibe esté llamado a una mayor santidad que el casado. La vocación a la santidad es común a todos. Cada quien debe buscar su propia santidad en el estado, la situación en que Dios lo haya llamado. El celibato no se puede comprender en términos meramente funcionales, es decir,
que es conveniente para que puedan estar los que reciben esta vocación más disponibles para servir a los demás. Esto es verdad, pero no es la única ni la principal razón. La principal razón está en la imitación de Cristo, que quiso ser célibe. Como dice Benedicto XVI, representa el celibato una especial configuración con el estilo de vida del propio Cristo. Se busca la identificación con Cristo, que vivió el celibato. Los modos carismáticos de vivir el celibato son distintos. Por ejemplo, en el sacerdocio, en la vida religiosa, puede haber personas religiosas que no sean sacerdotes y que viven el celibato, pero también personas que en medio del mundo, sin una particular consagración, viven ese celibato apostólico, porque Dios los llama con esa vocación. Los pecados contra la castidad son diversos. Iré señalando algunos de ellos, o los principales. Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que los pecados contra el sexto mandamiento suelen ser un sucedáneo que intenta llenar el vacío de amor que anhela el corazón. Un camino falso para llenar al corazón que busca el amor. La lujuria es, según el catecismo, un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo como fin, separado de las finalidades de procreación y de unión. Esto es pues la lujuria, buscar el placer venéreo, el placer sexual directamente, separándolo, por tanto, de su finalidad, que es la procreación y la unión. La sexualidad ocupa una dimensión central en la vida humana. Los pecados contra la castidad son siempre graves por su materia. Y cuando se busca directamente el placer venéreo, siempre el pecado en estos casos es grave. Pero pueden ser leves. ¿En qué casos? Cuando no se busca directamente ese placer, o cuando falta advertencia plena por parte de la inteligencia o pleno consentimiento por parte de la voluntad. En estos casos, el pecado puede ser leve, puede ser pecado venial. Consecuencias de la lujuria. La ceguera de la mente, por la que se oscurece nuestro fin y nuestro bien. La debilitación de la voluntad. Afecta a la inteligencia, afecta a la voluntad. El apego a los bienes terrenos, que hace olvidar los eternos. Y se puede, en algún caso, llegar al odio a Dios, que aparece al lujurioso como el mayor obstáculo para satisfacer su sensualidad. Ver a Dios como quien prohíbe la lujuria, y eso puede generar odio a Dios. El adulterio es un pecado que consiste en la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado y establecen una relación sexual, aunque sea ocasional, cometen un adulterio. Es decir, la relación sexual entre hombre y mujer cuando alguno de los dos es casado. Cristo condena incluso el deseo del adulterio. Quien mira a una mujer con este deseo ya ha cometido adulterio en su corazón. En el Nuevo Testamento se prohíbe absolutamente el adulterio. No tiene ninguna justificación. La fornicación es la unión carnal entre hombre y mujer
fuera del matrimonio, es decir, cuando ninguno de los dos es casado. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, que está naturalmente ordenada al bien de los esposos, lo cual aquí no ocurre, así como a la generación y educación de los hijos. Es claro, pues, que hay una estrecha relación un gran parecido entre adulterio y fornicación. La diferencia es que en la fornicación ninguno de los dos está casado. La prostitución es la transformación del propio cuerpo en objeto de transacción financiera y de disfrute carnal, otro pecado grave. La masturbación, según el catecismo, es la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Y añade el catecismo que tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Por tanto, es pecado grave. La masturbación contradice el sentido contrario de la sexualidad, que está al servicio del amor. La sexualidad está relacionada con la entrega. Su finalidad es el don de sí. En cambio, en el caso de la masturbación, se trata de una acción egoísta, en la cual se busca solamente la autosatisfacción. Al ser un ejercicio, la masturbación solitario y egoísta de la sexualidad deja insatisfecho y conduce al vacío. El divorcio, otra forma de faltar a la castidad. La poligamia, el divorcio cuando voluntariamente se busca o se decide. La poligamia, la anticoncepción artificial, ya se mencionó anteriormente. La fecundación artificial, igualmente porque se separan el fin unitivo del fin procreativo. La unión libre o cohabitación sin intención del matrimonio. Las relaciones prematrimoniales. Hay que tener en cuenta en este caso que la persona no se puede probar, sino solamente donar libremente una vez y para siempre. Cuando se busca probarse antes del matrimonio, ya la actitud de prueba es contradictoria con la entrega incondicional que requiere el amor y el matrimonio. Por eso, también desde este punto de vista, las relaciones prematrimoniales no conducen a esa finalidad de saber si se van a entender o no los que están en esa situación. El catecismo dice que los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Están en la situación previa al matrimonio. En esta prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. Todo esto lo señala el catecismo para los novios. En cuanto a los actos homosexuales, hay que decir los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. No están de acuerdo con la ley de Dios. Son contrarios a la ley natural, dice el catecismo, porque cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual que se da entre el hombre y la mujer, no pueden recibir, por tanto, aprobación en ningún caso. Esto se refiere a los actos homosexuales. Esta valoración moral de las acciones o actos no debe mínimamente prejuzgar a las personas
que presentan tendencias homosexuales. Por eso la Iglesia siempre subraya esta distinción entre los actos homosexuales que no se pueden aprobar y las personas homosexuales que pueden vivir una vida cerca de Dios, una vida, incluso una vida de santidad, si son capaces de vivir conteniéndose. Las personas homosexuales merecen toda la comprensión. Su origen de ser homosexuales no es voluntario. Con frecuencia su condición supone una difícil prueba. Y estas personas, dice el catecismo, están llamadas a la castidad. Todos estamos llamados a la castidad. Estas personas están llamadas mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior. Y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. En el fondo, necesitan los mismos medios que otras personas requieren para vivir la castidad. Los casados, pues, para ser fieles en el matrimonio y no caer en el adulterio. Los solteros para vivir la continencia, porque no están casados y requieren, pues, de los mismos medios, la oración, los sacramentos, el apoyo de alguien, dirección espiritual, etc. Los mismos medios, en el fondo, que requiere la persona homosexual para vivir la castidad. También hay que tener en cuenta que las conversaciones, las miradas, las manifestaciones de afecto hacia otra persona que se realizan con deseo libidinoso, pues también son pecados contra la castidad, o porque constituyen una ocasión próxima de pecado. La pornografía, que consiste en la exhibición del cuerpo humano como simple objeto de concupiscencia, está muy extendida, por desgracia. Se ha facilitado su difusión enormemente por el Internet, que ha hecho que se difunda de manera indiscriminada. Lo que puede comenzar como cierta curiosidad se convierte en un hábito que dificulta la capacidad de amar con todo su corazón y conduce al egoísmo. Y no es difícil caer en la adicción a la pornografía. Y cuando esto se convierte en una adicción, pues suele ser en ocasiones necesaria la adecuada ayuda psicológica. Es un problema importante para la vida espiritual, porque la lujuria, como hemos dicho, embota el corazón, impide una vida de oración serena, la alegría necesaria para una labor apostólica eficaz. Y por eso es importante buscar ayuda en la dirección espiritual, en el acompañamiento espiritual, que nos abre ideales altos por los que valga la pena entregar la vida. Dios es amor, nos ha creado por amor y para amar también con el cuerpo. Este debe ser siempre el punto de partida al tratar de la sexualidad en el contexto de la antropología cristiana. Reconocer que tras el pecado original, el uso adecuado de esta facultad ha quedado debilitado, y por eso la ayuda de la gracia y la virtud de la castidad son necesarias para poder amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Conclusiones de esta sesión sobre el sexto mandamiento. El acto amoroso generativo, el acto sexual, exige la participación de todas las dimensiones de la persona: la corporeidad, los afectos, el espíritu. La castidad es una virtud moral, un don de Dios, una gracia. Es una afirmación gozosa. Permite amar a Dios y al prójimo. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. Algunos medios para vivir esta virtud son la oración, la frecuencia de sacramentos, pensar en los demás, la devoción a María Santísima. Hay una castidad conyugal y una castidad en la continencia. No se deben separar voluntariamente las dimensiones unitiva y procreativa
el acto sexual. El celibato es un don de Dios. La lujuria es un deseo o goce desordenados del placer venéreo. Los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia y es necesario contar con la ayuda de la gracia para vivir la castidad. La virtud de la castidad finalmente es necesaria para poder amar a Dios y amar al prójimo. La bibliografía para esta sesión se encuentra en la página opusdei.org.mx, donde está el libro Síntesis de la Fe Católica, y el número 32 a cargo de Pablo Requena desarrolla lo que aquí he expuesto. Pues muchas gracias por su participación y me parece que ha quedado muy claro que es importante enfocar la virtud de la castidad, el sexto mandamiento, en términos positivos. Entender que la castidad es un medio para amar, que nos capacita para amar a Dios y para amar al prójimo, le da todo el enfoque positivo conveniente a esta virtud. Y por lo tanto, no hay que verla como una simple prohibición de todo lo que no se debe hacer, sino que aquello que hay que evitar tiene un sentido positivo. Cada negación es un acto de afirmación del amor a Dios, por quien procuramos vivir en última instancia esta virtud de la castidad.